Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre, nos da muchísimo gusto compartir nuestra señal, este espacio en horas de la mañana. Agradeciendo a Luis Amayoa y a todo el equipo de Telenoticias Megavisión por darnos ese privilegio de poder amanecer con ustedes y mantenerlos bien informados y, por supuesto, también muy bien entretenidos a lo largo de nuestra programación durante el día. Así es que de día, bienvenidos a esta mañana de día viernes a las 6:32. Saludo cordialmente a nuestro acostumbrado panel del día de la edición especial de Diálogo 21. Carlos Araujo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, muy buenos días a todos y un gusto estar aquí de nuevo con ustedes un viernes más. Gracias también, Vladimir Melara. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Gusto participar aquí con los colegas. Tania Pastor también. ¿Cómo estás, Tania? Qué gusto. Bien, bien. Ya te escuchamos que estás un poco afectado de la garganta. Hay bastantes personas. Ya estoy saliendo del problema. Ya estás saliendo. Qué bueno, qué bueno. Estamos saliendo del problema. Buen día a toda la audiencia de Grupo Megavisión y aquí a los colegas panelistas. Así es, hay que cuidarse muchísimo por la garganta. Aquí está también con nosotros Juan Contreras. Gracias. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos y a la población. Pero un hecho que trasciende bastante en el transcurso de la semana es el inicio de la campaña electoral presidencial, que durante el ejercicio de 4 meses los partidos políticos que llevan sus fórmulas presidenciales van a poder desde ya, bajo ese banderillazo o esa licencia que otorga el Tribunal Supremo Electoral, poder ofertar a los salvadoreños lo que significa los aspectos medulares que van a, digamos, a sostener en esta competencia electoral. Carlos, he visto un poquito, o cuál es tu lectura quizás sobre esta base de ver que hemos tenido no un arranque oficial como en años anteriores. Tú te recuerdas que cuando es el inicio de la campaña electoral, todos los partidos políticos tienen sus eventos programados para arrancar con esto, con vítores y con mucha gallardía, ¿no? Hoy no, sí, ¿no viste eso? No sé. Ya tenemos desde el día 3 de octubre, hace 3 días ya que se dio el banderillazo inicial para la campaña oficial presidencial y realmente no se ha visto mayor cosa. O sea, el FMLN sí creo que ayer tuvo un acto en la terminal del Citrams, allá por la Juan Pablo II, que fue un acto con presencia física, con discursos, más o menos como lo que hemos estado acostumbrados antes. Sí. Y de ahí creo que Nuevas Ideas ocupó redes nada más. El primer día a las 12:01 estaban tuiteando ya todos en coro a través de las redes sociales. Y me parece que el candidato de Arena algo también hemos podido ver igual que en nuestro tiempo, pero muy poco, muy pobre. O sea, sin como que no hay, no sé si no hay plata, no hay o no hay mucha coordinación, o no se enteraron algunos que ya empezó la campaña, no lo sé. O es de motivación, apatía, no sé, o sea, o es falta de dinero. Lo desconozco totalmente. A tu buen olfato y la experiencia que por los años corre por ti. No sé qué está sucediendo, no sé qué está, algo está sucediendo, pero porque no es normal, o sea. ¿Verdad que no es normal? O sea, debería de haber arrancado con fuerza, más teniendo a la disposición la tecnología de las redes sociales, que no necesita grandes inversiones en pautas de televisión, por decirte algo. Debería tener más fuerza, o sea, y no se ve realmente. O sea, vamos a ver si están dejando reservado para el cierre, ¿verdad? Un poco el asunto. Y aquí lo importante, creo yo, es que los candidatos empiecen a plantarse con lo que deben de hacer, contrastar. O sea, ¿qué es una campaña electoral al final de cuentas? Es una competencia por obtener un puesto de poder en donde los contendientes deben de contrastar las propuestas, o si alguien lo está haciendo bien, señalar si lo está haciendo mal, cómo lo harías tú. Y no estamos viendo mayor cosa de eso. O sea, yo invitaría de verdad a que tenga un poco más de presencia comunicacional, pues para conocer a las diferentes personas, porque al final de cuentas el presidente es un líder, y un líder tiene una serie de características que debe de conectar con la ciudadanía, y eso es lo más importante. Tienen el espacio en este momento con total libertad para hacerlo y ojalá lo aprovechen. Ok, interesante. A ver qué piensa el resto. Comienzo contigo, Vladimir, también.
Gracias. A ver, ¿cómo ves tú este escenario así de partida? Que es un buen punto de partida para cualquiera poder impactar, digamos, en términos mediáticos, en términos, como decía, de ver lo que en el pasado era esa algarabía, esos vítores y toda la cuestión, y toda esa pompa, ¿no? Y rimbombante con la cual iniciaban las campañas los partidos políticos. Sí, gracias, Ernesto. Mira, solo me quiero tomar antes 30 segundos solo para hacer una mención especial. Fíjate que el día de ayer fue el día de la memoria histórica universitaria. Y ayer en la Universidad de El Salvador hubo un pequeño acto en donde se entregaron 8 títulos honoríficos a hombres y mujeres, por supuesto, que fueron estudiantes de la universidad, que sufrieron y que fueron perseguidos en la época aquella dura de los 70 y los 80. Y dentro de uno de esos títulos honoríficos que entregaron, hay uno que yo quiero llamar la atención, que es el de Lil Milagros. Ella fue una estudiante, por supuesto, universitaria, bueno, egresó de la carrera de jurisprudencia, y el día de ayer se le entregó el título honorífico a la familia. Yo quiero realmente felicitar a la universidad porque parte de esa memoria histórica, la vida y lucha de esta mujer, bueno, revolucionaria, poeta, bueno, fue una de las principales fundadoras de la Resistencia Nacional, una de las principales organizaciones que encabezó la lucha popular contra la dictadura de los 70 y los 80. Y yo creo que es importante que ojalá que este tipo de eventos pueda trascender más allá de la universidad, porque es parte de nuestra historia. Entonces quería hacer esa mención porque me parece que ella es una mujer ejemplar, que en ella creo que nos vemos reflejados mucho en aquel intento de lucha por las represiones, en el intento de lucha por el intento de coartar la expresión, por abrir más espacios políticos. Así que yo realmente quiero felicitar a la Universidad de El Salvador. Bueno, por y se cumple aquel, digamos, comentario, ¿verdad? Es la historia la que se encarga de ponerte en el lugar donde ella... Es correcto, es correcto. Así que ojalá que las nuevas generaciones conozcamos este tipo de historias que son importantes para nuestro país. Interesante. Ya entrando en el tema, en el calor electoral, ¿cómo has visto tú ese despegue? Mira, yo sí creo de que tiene que ver mucho de los dos ingredientes que tú mencionaste. Yo creo que el tema de motivación y el tema del financiamiento, sin duda, son factores que intervienen en el tipo de campaña que estamos viendo. Para nadie es duda, hay una atmósfera, ¿no?, en el país en la que puede ser que haya conformismo, en la que la gran mayoría de la población crea de que con la posible inscripción del candidato oficial del ciudadano presidente puede hacer de que ya den por sentada esa victoria, y eso nuble un poco, ¿no?, la campaña electoral, el entusiasmo, la dedicación, la motivación y todos estos factores que influyen sin duda en el tipo de campaña que vamos a vivir. Y yo creo que eso lo está marcando. Pero yo quizás hago una reflexión en el sentido de que yo creo que en la política de un día para otro pueden cambiar muchísimas cosas. Yo creo que tenemos incluso ejemplos aquí en la región. Bueno, tenemos la misma Guatemala, cómo está viviendo ahora un proceso que hace algunos meses no nos imaginábamos que iba a suceder, porque habían partidos grandes que casi que copaban toda la plana. Sí, y de repente sale este partido político llamado Semilla, en donde irrumpe las encuestas de repente y gana la elección. Y le están poniendo muchos obstáculos, ya sabes. Sí, y hay manifestaciones. Bueno, hace poco vimos que creo que el día domingo, una de las fronteras de nuestro país con Guatemala fue cerrada. Fue cerrada, sí, y nos está afectando en términos de comercio. Muchos salvadoreños no pudieron ingresar porque muchos salvadoreños viajan el fin de semana a Guatemala. Comercialmente está... Correcto. Comercialmente nos está afectando. Hay un cierre de unas calles. Y entonces ese es un ejemplo por no legitimar y legalizar el tema del triunfo, ¿no? Y ese es un ejemplo que puede replicarse en cualquier momento. Es decir, como decía uno de los candidatos, no es contra Dios que vamos a las elecciones. Es decir, es otro ser humano y sin duda hay factores objetivos que condicionan la elección, pero es contra otro ser humano que se va. Y posiblemente mucha de la gente u otra gente piensa al contrario, ¿no?, de que esto ya está decidido, y por eso no hay motivación incluso en redes sociales e incluso en nuestros ambientes laborales, en las colonias. Uno decidido puede porque el soberano ya lo expresó en las encuestas. Creen, por supuesto, porque creen que en las encuestas lo reflejan, es la realidad, porque
ven incluso disminuido el poder ese que tenía de persuasión los partidos políticos ahora de oposición. Entonces yo creo que sí hay ese ambiente. Sin duda, estamos empezando, son 4 meses, claro. Y yo creo que van a haber factores también que van a encender un poco más. Y acuérdate que ellos, los partidos no tienen, bueno, no sé. Y hay que recordar también que estos partidos políticos no han recibido, al menos el FMLN y creo que Arena tampoco, la deuda política, que eso es fundamental para la campaña, y que ahí se está otra vez transgrediendo la ley y poniendo en desventaja a estos partidos políticos. Digamos, el tema de la deuda política, que creo que es importante, es debatible. No sé por qué voy a tener que yo, en este caso, como ciudadano, sacar de mi dinero para que... Mira, ese es un tema que vamos, si quieres lo hablamos después, después de ellos dos. Es un tema político, me puse yo de ejemplo para poder entender. Yo creo que es necesario. Pero, sí, y solo para medio reaccionar. Lo han cuestionado y después tienen a... Sí, pero lo que pasa, te quiero recordar que eso ha funcionado para todos, ¿verdad? Incluso para el partido político que ahora está en el gobierno. Y la democracia tiene un precio. Y eso hay que pagarlo, y esa fue una decisión que se tomó luego de los acuerdos de paz, que me parece que es importante. Y justamente por el antecedente, si veníamos de una sociedad en la que no se permitían elecciones libres, en la que en el 72 y en el 77 sufrimos fraudes electorales, y yo creo que potenciar la democracia, la participación ciudadana, creo que tiene un precio. Y yo creo que hay que verlo justamente como cuando uno paga impuestos. Uno paga impuestos para ver obras, ¿no? Para el mantenimiento de esta sociedad. También debemos de costear la democracia, que es la que nos permite vivir tranquilamente. A ver, Tania. Bueno, yo creo que en esta campaña de presidentes hay varias aristas que juegan un papel importante. El principal, sí estoy de acuerdo con Vladimir, que hay bastante desmotivación de los aspirantes, porque creo que las encuestas les han expresado un escenario en donde no se ven con posibilidades reales de siquiera tener un porcentaje, digamos, importante de representación de la población para ser electos como presidentes, para ser su opción. Sí. Es decir, la gente o la mayoría de personas, al menos las encuestadas, reflejan que no encuentran, digamos, o encuentran en el presidente actual su candidato por el que van a votar, o no encuentran una opción diferente en las oposiciones que vemos actualmente, que se han inscrito con sus candidatos a presidente. Por otra parte, también hay un papel importante que juega, o un rol que tienen las tecnologías de la información en esta coyuntura actual que se vio, y eso fue, quizás nadie creía en las elecciones donde Nayib Bukele gana la presidencia, que sin hacer territorio se podía ganar la presidencia, pero él lo hizo, ¿verdad? No hizo territorio y sin embargo es presidente. Porque el rol de las tecnologías es muy importante, las plataformas, las redes sociales. Si dicen desde las 0 horas ya estaba el partido oficialista tuiteando y todos al unísono, entonces como que se ha comprendido la esencia de la modernidad, en el aspecto que ya no es necesario estar tan presente en el territorio. Sí es necesario, sí es importante, pero también se puede estar presente a través de las tecnologías. Ya eso, incluso de las minorías que no tienen representación, tienen voz, porque ahora hay muchos mecanismos para tener voz, nada más hay que saber administrarlos. Por otro lado, también hay un aspecto importante digamos, el exceso de recursos que había en el pasado, de financistas a los partidos más grandes especialmente, que les permitía hacer derroches sin organización. Si cuando hablamos de recursos hay 2 palabras que deben ser clave y fundamentales, que aquí nunca lo fueron porque no había necesidad de ser eficientes y de ser eficaces. Eficientes en el uso de recursos para tener los mejores resultados, es decir, ser eficaces con los pocos recursos con los que se cuentan. Entonces, ahora estos partidos políticos que no tienen esa suficiencia económica se ven en la obligación de administrar mejor los recursos para tener los resultados más óptimos. Y obviamente en la campaña electoral pues eso no lo van a obtener, quizás están esperando, como dice Carlos, llegar a la fase de diputados y alcaldes, o incluso a la fase final para arrancar con todos los pocos recursos que se tienen. En el tema del financiamiento que hacemos los ciudadanos a través del pago de nuestro voto, que está en la Constitución, allí sí vamos a entrar en una discusión que tengo una opinión muy personal al respecto. Así es, yo puse ese punto medular porque a Vladimir el comentario de que, bueno, también no se les ha otorgado lo que significa la
La deuda. La deuda Yo política. no tengo claro, perdón, ¿Sí? si al FMLN todavía tiene deuda de la deuda política anterior que se le adelantó por las elecciones, como eso se programa de acuerdo al porcentaje de la última elección. Sí. Y entonces en la última en la elección anterior no tuvo esa representación que se hicieron y quedó debiendo. Okay. Ya vamos a entrar, como dice Carlos, yo creo que porque es un punto elemental en todo Sí, esto. el tema del financiamiento de la política es un tema muy importante de discutir. Así es, o sea, yo creo que, y me puse de ejemplo no porque realmente yo estoy Debería haber conforme, una ley, ¿verdad?, sino que de simplemente financiamiento. para, de alguna manera, Hay elevar un poco el regulaciones. debate. Pero del una tema. ley específica para el financiamiento. Cuando entramos al tema del financiamiento, ahorita en la ley de partidos políticos habrán 6, 7 artículos que tienen que ver con el Ya les financiamiento, toca. cuando debiese ser una escuchar ley eso. mucho más amplia, ¿verdad? Y que regule tanto el financiamiento público, Y que es privado. este caso, y el financiamiento privado. Pero Así es. llegamos Ya vamos a ese entrar punto. en eso. En ¿Comienza esto de la campaña en apatía para ti? Yo tengo primero una precisión Sí. jurídica, ¿verdad? Que lo que se ha iniciado es la habilitación para propaganda. Así lo dice la Constitución y así lo dice el Código Electoral. O sea, lo que se habilita es el periodo de propaganda electoral. Nosotros le llamamos campaña, que podría ser utilizado sinónimo, aunque sabemos que hay campañas publicitarias, campañas políticas institucionales, y en este caso pues es una campaña de marketing a través de la propaganda orientada a persuadir a los votantes. Lo que deja en evidencia este arranque lento, para mi gusto, es lo que yo he dicho en algunos espacios aquí, que aquí no hay oposición. O sea, no hay oposición y no hay una estrategia clara, no hay un liderazgo claro en el lado de la oposición, y eso se está viendo evidenciado en este momento, porque si vas en las encuestas muy abajo, desde las 0 horas, tu maquinaria debería de arrancar con potencia. Tu maquinaria debería de tratar de contactar con las masas, o sea, mostrar el músculo que aprovechar el espacio que tenés. presuntamente tenés, el músculo que presuntamente tenés, pero no lo ves. Hay un viejo dicho de que el que pega primero pega 2 veces. Lo que pasa, no sé si es un desánimo o es de verdad errores en la estrategia, porque la campaña no la tenés que haber planificado ayer o la semana pasada, sino que la tenías que haber planificado desde que terminaron las internas. Pero ese desconcierto, llamémosle así, de la oposición, se ve esa lentitud, y pues lo que se ven caminando es que no sé si las encuestas los tienen desanimados. Yo personalmente, si estuviera metido en alguna de esas campañas, yo estuviera... No puedes perder un segundo. Yo estuviera del afligido, tiempo disponible. buscando estrategias, buscando espacios, no lo sé. Pero pues no les voy a decir aquí qué es lo que tienen que hacer, pues, pero sí. Pero no los ves ni en entrevistas, no los ves en nada. Yo sí concuerdo en algo que dice Carlos, que el presidente es el líder de la nación, y ese liderazgo tú lo vas posicionando en los diversos sectores, en la vida privada, en la vida pública, y comenzás a ver, a proponer soluciones y todo. Y si tu fin es llegar a un cargo y no te posicionas ni siquiera como liderazgo, ni te conocen, o sea, no lo vas a hacer a través de canciones ni a través de o sea, ya no vas a mandar el carro que mandabas en los 80 con un megáfono y que cantaran una canción. O sea, esas cosas y las campañas políticas han cambiado con el uso de las tecnologías, y quien no tenga una estrategia clara y bien fundamentada, particularmente con el uso de las tecnologías, acordémonos también que vamos a tener voto residencial. ¿Cómo vas a hacer la campaña para llegar a esa población que está fuera del país? O sea, es una cuestión bastante compleja, y yo sinceramente creo que la oposición, en su mismo desconcierto, en su misma frustración que no tuvieron esa fuerza de tener un solo candidato, yo creo que entran desorganizados a la campaña, y eso les va a pasar factura, pues. Es interesante, es otra figura. ¿Te compartes estos argumentos que han hecho tus antecesores? Abrimos el debate. Sí, mira, también hay que hacer como una acotación, y fíjate que aunque el oficialismo sea el beneficiado de esta como atmósfera que hay que reconocer que también ellos están contagiados con este desánimo. Es decir, incluso ellos no están haciendo campaña con fuerza. Yo entiendo la posición de que es la oposición la oposición la que está afectada con el ambiente, pero incluso Nuevas Ideas, el partido de gobierno y en el gobierno, es el que no está con fuerza haciendo campaña, a lo mejor también porque están confiados de que supuestamente viene un triunfo electoral y se están ahorrando energías. Ese es un factor. Lo otro es que hay que hacer también acotación. Cuando uno dice oposición, hay que denotar las diferencias. Es decir,
entiendo que algún sector de derecha haya aspirado a tener una candidatura única, pero el sector de izquierda, o al menos el espectro de izquierda, nunca aspiró a tener una candidatura única. Entonces, fue tajante en decir vamos solos. Y ahí hay un error hay que hacer es un error en la oposición, porque acordate que hay pensamientos variados en la sociedad. Entonces, si la derecha al menos lo pensó, fue un error de la izquierda, porque no solo el FMLN representa a la izquierda en el país, o sea, hay movimientos sociales. A ese quebramiento. Hay movimientos sociales, de hecho el de Walter Raudales es uno de los movimientos de izquierda que hay en el país, pero, o sea, la izquierda, es correcto, entonces la izquierda ni siquiera se planteó ir en una candidatura única, abandonado del FMLN como partido de izquierda y acompañado de estos sectores de izquierda. Tampoco la derecha sí al menos se lo planteó, no lo lograron, pero se lo planteó. Pero no necesariamente solución. O sea, para mí ese tema de querer unificar una candidatura no es una pero condición... Pero te da un poco de pull, te da más fuerza. Pero no es una ecuación sine qua non. O sea, esto no se trata de sumar votos. Esto se trata de tener liderazgos y de tener la capacidad de cambiar. La elección sí se trata de sumar votos. No, pues sí, pero el presidente no está sumándolo con nadie. No, pues sí. Bueno, entonces, la oposición, cualquier partido de oposición, si tuviera un candidato con trayectoria, con fuerza, con una imagen, con estrategia, no necesita unirse a nadie. O sea, ahí es donde yo te digo, no es una ecuación, no es una ecuación así, sino de decir, ¿cómo no? Solo unidos pueden enfrentar. Pero eso que usted dice, curiosamente, en alcaldes, ayer se inscribió una coalición. Sí, pero eso es pero dice, no necesita votos, entonces ¿por qué hace esa coalición? ¿Por qué reparte su poder en ese municipio a repetir una fórmula electoral que independientemente del candidato que llevan, pero tiene un cuestionamiento hasta por delito? Ernesto, en la las coaliciones tienen un sentido. Pero mira, hay un concepto que es bien básico. No puedo ir a conseguir votos, yo me voy a unir con cualquiera. Y lo quiero plantear así por el tema en el caso de la izquierda. Y que eso está bien delimitado. Incluso hubo una convención en el FMLN, entonces, donde se reafirmó los límites. Porque para algunos es importante, y yo ahí me incluyo, los términos ideológicos y políticos. O sea, yo no me puedo, en lo personal, yo soy un hombre de izquierda, yo no me puedo unir con un hombre de derecha para conseguir votos, porque sería una incoherencia de mi parte, porque yo tengo una ideología y yo pienso de una manera cambiar este país. ¿Y todavía pesan las ideologías en este nuevo escenario del mundo, no del país? Lo que pasa es que aquí nos han vendido de que ya no funciona y que no sirve para nada, pero eso es fundamental. Es decir, ¿cómo le voy a decir yo a la clase obrera, miren, voy a cambiar sus condiciones? Un ejemplo, si yo llevo de vicepresidente a un empresario o a un banquero, no puedo, porque los intereses de clase son opuestos, son antagónicos, y eso hay que entenderlo, eso es básico. Y quien diga lo contrario, que digan, no, las ideologías ya no funcionan. Yo creo que el FMLN tuvo que haberse quizás organizado con los movimientos de izquierda, haber encontrado una izquierda única. Yo creo que ese proceso está porque las conversaciones, las alianzas o como se le quiera llamar a esos entendimientos son territoriales, es decir, eso se da en el camino. Es correcto, y en la izquierda hay que reconocer que el FMLN es el único partido político de izquierda. Es decir, hay movimientos y yo sé que no es la única izquierda. Pero precisamente por eso, por ejemplo, en el movimiento de Walter y hay otro movimiento que también es de izquierda, creo que más de algún candidato debe de haber que sea bastante potable, que no tenga pasado y que pueda proyectarse y convertirse en un eventual liderazgo, pero tenía que haber sido soportado por el FMLN. El FMLN quizás debió haber invitado a abrir sus puertas hacia la izquierda, ya que no hacia... yo estoy de acuerdo en cuanto... son incompatibles las ideologías. Claro, yo respeto muchísimo lo que dice Vladimir, pero viendo el escenario, y si ese es el pensamiento generalizado, de verdad está condenado el frente a la desaparición. Disculpa que sea mi lectura. Viendo la guerra que vas a ir a enfrentar, no el escenario, la guerra en la que te vas a meter. El tema es que tenés tipos de nuevos votantes, de gente que va de los 30 años para abajo, que la ideología no crecieron con esa ideología de izquierdas y derechas. De hecho, hay una tesis doctoral de Francis Fukuyama que se llama El fin de la historia del último hombre, que él planteaba en 1994 la desaparición de las ideologías de izquierda y de derecha. Entonces, la política actual ahora te solicita, te requiere casi urgentemente que te abras a la amalgama de pensamientos que hay en una sociedad, no solamente cerrarte a un pensamiento ideológico, a una lucha de clases, porque el votante, acordate que es bastante variado, entonces tenés que mostrarte una apertura. Y creo que ese fue un error del FMLN en el sentido de que solo su comandancia, solo la dirigencia estuvo en los cargos públicos y todo, y hubo un montón de juventud
a la que nunca se le abrieron los espacios, y ahí los ves ahora. Pero en otros fíjate, partidos, mayormente no es ideas. Centro derecha, centro izquierda, porque el centro se ha convertido como en la nueva ideología. Sí, pero que el mundo está típico. El mundo está típico. Lo que no pasa será es el que surgimiento de nuevas generaciones de América Latina. Es una opción, pero también centro puede traer problemas, porque, por ejemplo, Nuevas Ideas, que se define anti-ideología de derecha o de izquierda, hay un problema de capitalización de sus miembros, que cómo los vas a identificar, a quiénes vas a atraer, porque si seguís en ese planteamiento de muy plano, muy libre, muy amplio, muy abierto, lo que va a pasar es que Nuevas Ideas jamás se va a convertir en una marca por sí solo y va a estar siempre dependiendo de Nayib Bukele. Mira, que el tema ideológico yo creo que es importante y fundamental en las instituciones políticas, en los partidos políticos. Otra cosa es que el ciudadano normal, común y corriente, que no es militante de un partido político, no tenés por qué exigirle que adopte una ideología como tal. Él solo te va a exigir resultados, pero creo que los partidos políticos como tal necesitan de una ideología, porque es ¿qué es la ideología al final de cuentas? Es una serie de postulados en los que tú crees de cómo debes de resolver los problemas de la sociedad. O sea, son principios al final de cuentas, y no tenés por qué obligar a la gente a que los asuma, sino que cuando tú presentas una propuesta, lo haces desde tu pensamiento de grupo, grupo social, y la línea de cómo vas a resolver los problemas sociales es muy diferente de este grupo a este grupo, y la gente tiene que tener muy claro esto. En el caso de las izquierdas y derechas tradicionales, una es más estatista y otra es más liberal en cuanto a ese tipo de cosas. Entonces, creo que en los partidos sí es importante fomentar la ideología, que en el caso de Nuevas Ideas, que es anti-ideología, pero el problema ahí es que al final de cuentas no sabes cómo van a atender y a resolver, o cuáles son los principios a los cuales te van a plantear una solución, sino que es a lo que va sucediendo en el momento, y a lo que a alguien se le ocurre en el momento te van resolviendo en la calle, y eso te lleva de alguna manera a sostener en el fondo un desorden. Mira, y yo creo que, por ejemplo, el tema del centro. El centro no es nuevo. Es decir, aquí teníamos la democracia cristiana, en el mundo, la socialdemocracia en Europa. Es decir, ese término es histórico. Puede ser que las sociedades son menos extremas ahora. Ajá, correcto, esa es la diferencia. Correcto. Puede ser, pero y lo que decía nosotros Carlos estamos más a la derecha, es cierto. Según la Gavidia. Imagínate Nuevas Ideas, que es un partido que dice que no tiene ideología. Pero quienes constituyen ese partido son y de lo más duro del frente y de lo más durito de arena, y tiene es decir, es una ensalada ahí extremadamente rara. Hay una frase que dice ni chicha ni limonada, es decir, vos no podés aspirar a conducir un país o tener una cuota de poder si no tenés trazado ideológicamente tu proyecto. Es decir, eso es fundamental, y por eso digo, lo que pasa es que con la propaganda que estamos viviendo nos intentan vender la idea de que ideologías ya murieron, que la Guerra Fría ahí tenía que haber acabado todo, y no, ese es el peor error que podamos creer, porque mira, o sea, el mejor vehículo para poder ser impactar en una campaña no es de comunismo, es el argumento de una campaña. Lo que pasa es que no es que sea lo más, a ver, no es que, como dice Carlos, no es que el electorado esté obligado a decir, no, yo tengo que votar o por derecha o izquierda. Simplemente se supone que esta es una exposición del proyecto de país que yo tengo, y el electorado va a decidir cómo conduzco. Pero fíjate qué interesante. Uno de los discursos que han utilizado con fuerza la correlación que hay ahora es el matrimonio Arena-FMLN. Fíjate que, pero en un sentido peyorativo, como criticándolo. Y aquí escuchamos en esta mesa, con todo respeto, con Juan Contreras diciendo que no, que había que hacer eso. No, la gente lo que pide es coherencia, y en esa coherencia pasa por que tú tengas definido justamente tu espectro ideológico. Pero qué gente, o sea, ese es el punto. Lo que pasa es que se han encerrado, Arena y el FMLN se han encerrado en la ideología de los 80. Ese es el problema. Yo no digo que los partidos, no tengan que tener ideología. Ojo, me van a decir que tenés que evolucionar, tienen que adaptarte a la sociedad. Hay muchas ideologías, el humanismo racional, la socialdemocracia, o sea, hay un montón de ideologías que tienen que ir, los partidos tienen que ir respondiendo a las nuevas realidades de la sociedad. Y esas ideologías. Una de las cosas, fíjate que hace un par de años, en el caso de Arena, hace un par de años,
es precisamente lo que les propuse. Miren, señores, hay que ampliar la base ideológica. Y el tema de Nuevas Ideas, el movimiento es amplio. El partido es otra cosa que se nutre del movimiento. Y esa es una su tradición no puede abrirse a ese campo, dices tú. Yo te decía que voy a buscar a un candidato banquero. Ya ha tenido gente de dinero como candidatos. Espera. Ha tenido gente de dinero. Era un señor, ¿cómo se llamaba así? ¿Quién? ¿Recuerdas el que fue candidato? En Antiguo Cujatlán, Lima también, creo que era. Que fue candidato. Un apellido Caguas, creo que no es también. pecado. O sea, por eso te digo, porque tu planteamiento fue ese, que cómo va a llevar a un banquero. Ser de izquierda no quiere decir ser pobre. Correcto. Lo que pasa es esto. Pero según lo que planteó, todos los partidos políticos tienen un instrumento, o al menos deberían de tener, lo que se llaman los estatutos. Y al menos en el FMLN, que lo conozco, uno de los artículos, el principal, dice que es un partido de izquierda, revolucionario, socialista y democrático. Fuera de eso, es bien difícil que haya un entendimiento, ¿ya? O sea, yo no me puedo, como dicen, aliar con un hombre de derecha. Yo no me puedo aliar con un hombre capitalista. Es decir, es que la gente... Por eso digo, están condenando el partido a la... No, porque la gente pide coherencia. Yo creo que la gente pide coherencia. Y eso de ni chicha ni limonada, más temprano que tarde, va a caer. Y yo creo que hoy pero la construcción de alianzas depende de la coyuntura del momento y del país. Y sobre todo del argumento. Y aplica mucho en los territorios. No importa si es derecha o izquierda. Vamos a hablar del tema de las alianzas. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por enviarnos sus comentarios, sus preguntas. Ahí está en nuestra plataforma digital para que nos busque y también nuestro canal es abierto. Vamos a la pausa. Bueno, gracias nuevamente por estar en esta mañana de debate político, acá en la edición especial de Diálogo 21. Antes de iniciar, desde luego, con los elementos que hemos logrado recoger en las primeras intervenciones de ustedes y que sin duda alguna generan el debate de lo que hemos estado hablando, quiero recordarle a nuestros amigos televidentes que se puede acumular y canjear y ganar también con tu farmacia del ahorro. Por compras en efectivo podrás acumular puntos y ganar increíbles productos. Visita tu sucursal Farmavalue favorita y consulta para más información. Así, de esa manera, tú ahorras tiempo y dinero con Farmavalue. Haz tu pedido a través de tu verdadera app del ahorro. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, había quedado de darte la palabra a ti, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cuál es la parte neurálgica? Es que como estamos en el tema de la ideología, ¿sí? lo que el electorado y la gente está viendo es que ya probaron un partido de derecha y probaron un partido de izquierdas. Y la ideología no evitó que te siguieran matando a la población. La ideología no evitó que se robaran el pisto los corruptos que se lo robaron. La ideología no resolvió los problemas del país. Entonces le están dando la oportunidad a un movimiento que se materializa en un partido político, si el movimiento Nuevas Ideas, que dice la gente, es que ahí hay del Frente, ahí hay de Arena, ahí hay del PCN. Pues claro, porque el movimiento fue un movimiento abierto en apoyo al presidente. Ese movimiento se ha materializado en un partido político que, a mi juicio, está en construcción de identidad. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenés pensamientos variados. Si un partido se cierra ideológicamente, cuando las personas que son abanderados de esa ideología se falten por haber motivo, el partido está condenado a desaparecer, pues. Entonces yo creo que esa parte la población la tiene sumamente clara, ya probó los extremos ideológicos y no resolvieron los problemas del país, están probando también, o sea, entonces hay que estar parte de los retos, hay que estar parte de los retos. El reto es seguir resolviendo los problemas, porque si en algún momento hay problemas que no van a poder tener solución, también el electorado ha creado, a mi juicio, un poco de inteligencia. Los problemas no tienen ideología. Exactamente, ahí está. El chorro no tiene ideología. Y la gente necesita que le resuelva. Me gustaría saber si todos los países tienen que darle dinero por deuda política a los partidos. No sé. Sí. Entonces, todo, lo que sucede es que la mayoría de países, el espíritu era que hubiera independencia y transparencia en el tema del financiamiento de los partidos, para que no tuvieran que aceptar, digamos, financiamiento procedente de actividades ilícitas. Es preferible, sin embargo, un financiamiento público a que el privado venga y te amarre con condiciones la política o el crimen organizado se meta en la política. Pero yo creo que con una buena ley, con herramientas que demanden verdadera transparencia, se puede evitar esas situaciones sin que nosotros tengamos que pagarle por nuestros votos. Por cada voto nosotros le pagamos a los partidos políticos, porque en la realidad, esa es la teoría, pero en la realidad, en El Salvador,
nunca a través de la deuda política se nos garantizó ningún tipo de seguridad, ningún tipo de política pública de beneficios. La modalidad de entrega del financiamiento público en El Salvador es lo que hay que cambiar, porque también es un tipo de financiamiento desigual para todos los competidores, porque al final el que es privilegiado en ese financiamiento público son los principales partidos y los más grandes, pero tú puedes tener 2 partidos grandes y 5 pequeños, y estos pequeños siempre van a tener una gran deficiencia en cuanto al financiamiento porque es basado en resultados electorales anteriores. Y en el mundo pues, suceden otras cosas. Yo te pongo el ejemplo de México. México ha evolucionado significativamente en el tema del financiamiento a tal grado que creo que ya es prohibido el financiamiento privado en México. Pero es muy limitado, más que todo por el narcotráfico y cosas por el estilo. Pero a nivel federal, México inclusive el financiamiento público lo administra el Tribunal Electoral, por decirte de allá, y no necesariamente te lo da el dinero, sino que te dice, ok, usted va a mandar a hacer estos spots, ok, tráigame aquí el presupuesto y yo pago. Usted incluso en la pauta televisiva hacen una distribución de espacios que los paga el Estado. ¿Por qué nuestro tiempo no habrá sacado con bombas y platillos su candidatura, digamos, su en las redes están trabajando. O sea, el problema es financiamiento. ¿Por qué Arena no lo ha hecho? El problema es el financiamiento. Arena en nuestro tiempo tiene, y creo que Fuerza Solidaria. ¿Por qué tú no lo ves? Bueno, aquí está una televisora que tiene la experiencia de muchas campañas hacia atrás, en donde el principal medio de comunicación social que existía antes solo era la televisión, y por lo tanto todos estaban obligados a pautar. Y en este día ya estaba topada toda la publicidad. Pero ahora, ¿qué pasa? La tecnología, como dice Tania, ha evolucionado tanto que ahora tenés que la gente se informe en un 50% a través de la televisión y un 50% a través de las redes sociales. Entonces, tienen a la disposición un mecanismo un poco más barato. Pero ese tema de la regulación está interesante porque nosotros como ciudadanos antes, yo no sé, pero yo me sentía asfixiada de tanta propaganda de medida. Sí, pero aquí no lo estás viendo, no porque hay regulación, es porque no hay dinero. Sí, por eso no lo estás viendo. Entonces mi punto es ese. Y yo me pongo en el caso que cuando digo el financiamiento en El Salvador público es desigual, deberíamos de revisar eso y hacer una buena propuesta. ¿Por qué? Porque sería interesante, por decirte algo, que de repente aparece un partido emergente. Te voy a poner el ejemplo con un nombre y apellido, Claudia Ortiz de Vamos, que tiene un perfil, que es algo nuevo, que tiene trayectoria, que está construyendo en este momento, pero necesita presentarse a la sociedad, pero sin recursos no lo puede hacer. Entonces, mira, ¿cómo le permitís a esas personas o a esos partidos o a esos movimientos que tengan equidad? Debería de haber un mínimo común de espacios públicos pagados en la televisión por parte del Estado. Como en otras sociedades. Dice Naida Medrano, saludos muy cordiales, nos escribe, dice: el centro siempre oscila a la ideología dominante, es decir, busca, digamos, quién está dominando. Y nunca el mundo estuvo más ideologizado que ahora, dice, solo que es ideología hegemónica, derecha e izquierda sistemática. Vamos al tema económico, es medular en la ideología, nadie toca la médula proyecto económico hoy en día. Entonces, me da la impresión y es el principal. Y es el principal, ¿no? Pero también quizás nosotros estamos obviando a un actor bastante importante debido a una noticia que acabamos de ver acá con Carlos. ¿Sí? ¿Cuál es el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué rol va a jugar en todo este tema? Porque sí es cierto que ya arrancó la campaña, pero ¿cuál es el rol que va a jugar? Porque tiene doble rol, ¿verdad? El de administrador y el jurisdiccional. Entonces, como ente vigilante, es un ente contralor de las campañas. Esperamos nosotros un trato igualitario con todos los partidos políticos, pero también un trato bastante activo y proactivo. Es decir, no esperar las denuncias, sino que estar muy atentos para empezar a sancionar. Y por otra parte, si se le van a hacer observaciones al único candidato inscrito, en este caso el del FMLN, porque faltan documentos o porque la foto está mal o porque la firma del notario, va a tener que tener esa misma rigurosidad con todos los candidatos que se inscriban después, porque eso va a marcar la pauta de confianza de los partidos políticos y especialmente de nosotros los electores hacia este ente contralor que debe de empezar el rol de ser el Tribunal Supremo Electoral verdaderamente, creérselo e imponerse y hacerle ver a la población que ese es su rol y que lo va a ejecutar y que ya lo está ejecutando, porque está un poco muerto, se ve como si
no existiera campaña adelantada de ninguna de las partes, y yo creo que todos los ciudadanos ya la vimos que sí la hay, ¿verdad? Entonces necesitamos como un rol más activo y proactivo por parte del tribunal, porque es un y yo tal vez un paréntesis antes de la palabra, solo un minutito, que es importante ese rol del Tribunal Supremo Electoral en el control de las campañas, principalmente porque ahora vamos a tener un elemento diferente al pasado, que es la participación de un presidente de la República en el proceso electoral para una reelección. O sea, ya hemos hablado miles de veces de que si es legal o no es legal, pero no es ese el punto. El tema es que se va a inscribir y va a ser candidato. Entonces, el tribunal tiene un rol importante ahí ¿por qué? Porque siendo presidente de la República puede usar recursos públicos para y los poder ciudadanos hacer campaña. también, el rol de los ciudadanos y quiero hacer, con la Corte Suprema de Justicia. un llamado de atención en eso. Yo creo que todos los ciudadanos han visto una campaña, un spot, pero que se lo han metido hasta debajo de la lengua en todas las televisoras habidas y por haber, ¿verdad? Que es un spot del gobierno que ataca claramente a la oposición con el tema de seguridad pública y lo menciona como tal. O sea, que si vas a permitir que la oposición de alguna manera libere a los delincuentes, cosa que no es cierta. Por eso me refiero yo al rol ciudadano con la Corte Suprema de Justicia, porque van a haber líneas que se deberán trazar, en qué momento se considerará que es campaña y en qué momento no, porque realmente, por lo menos yo soy de la opinión, que si un funcionario hace buen trabajo público, buen servicio, su trabajo es en sí campaña, y eso lo va a hacer siempre, independientemente de que publicidad para promover su imagen, que es diferente. Lo que pasa es que este gobierno lo ha hecho siempre desde el inicio. Lamentablemente en el país ya no hay partidos de derecha y la izquierda solo se ha transformado, pero siguen vendiendo humo. Ya hay agrupaciones de verdadera derecha, uno de ellos es UNAMO, nos dice. Eso no sé cuál es. No sé cuál es ese movimiento. Yo sí, a ver, ¿qué piensa? Yo soy bien crítico con toda la legislación electoral. Llamemos todas las leyes que han habido. Muy permisivas. Yo las cambiaría todas porque son para una realidad de los 80 y los 90. ¿Verdad? Y sentar una estructura nueva, un código electoral nuevo, una ley de financiamiento de partidos políticos, una nueva ley de partidos. ¿Por qué? Por ejemplo, veamos las contradicciones que hay en esta ley. Ya estamos en el periodo que la propaganda está habilitada, pero no están inscritos los candidatos. Entonces, imagínate, van a pasar 20 no sé cuántos días y en los que alguien va a hacer campaña y si no te lo inscriben. O sea, de ahí comienzas a ver las contradicciones. El tema de que si hay empate, los alcaldes hay por un sorteo. ¿Por qué tenés que ir por un sorteo? Repetir la elección. Hay varias cosas, ¿verdad? Que creo yo que son mejorables. Por la conformación del Tribunal Supremo Electoral mismo, la conformación de los organismos electorales temporales, y pudiera enumerar un montón. Bueno, deberías de ciudadanizar realmente los organismos electorales. ¿Quiénes? Los estudiantes de derecho. El monopolio de los partidos políticos a nivel de institución electoral no debería existir. Darles horas sociales a estudiantes universitarios porque vayan a dar el servicio en las mesas. Hay que crear esas situaciones. O sea, es una cuestión bastante amplia que creo que se puede mejorar y que en algún momento ojalá demos esos pasos. En el tema del financiamiento hay una distinción bien clara, que es el financiamiento público, el financiamiento privado. También el rol del Tribunal Supremo Electoral, yo creo que hay que ver el ejemplo bien claro que es en Brasil, el Tribunal Superior Electoral, así se llama, hizo convenios con algunas empresas de tecnología, y por ejemplo con WhatsApp tenían que si una fake news se viralizaba, en el momento se recibía la denuncia, encontraban la cuenta origen, bloqueaban el teléfono, y si usted había recibido esa fake news, se eliminaba. O sea, para que no se siguiera viralizando. Entonces debemos de ver esos ejemplos exitosos en otras latitudes. Y en el tema del financiamiento, que es en lo que estamos, también es evidente una cosa, que el financiamiento privado a los partidos que tradicionalmente eran patrocinados, por decirlo así, por el gran capital o por empresarios, ahora no lo están recibiendo, o al menos no se ve que lo están recibiendo. ¿Qué te indica eso? Hoy lo recibe otro partido. Que el proyecto político, y no es delito que lo reciban, o sea, no hay problema que lo reciban. ¿O no será que no hay un tema, no tendrán temas álgidos o que de alguna manera me representen en la necesidad de los trabajadores? Porque el tema de seguridad, creo que el partido que venga a ofrecer de lo que han estado abordando en el tema de seguridad
es bastante discutible, ¿no? Discutible, no estoy diciendo que no lo pueden hacer. No hay, sé si hay temas que se pueden abordar incluso en eso. Igual, vea. Entonces, o sea, mira, yo no creo sé. que los temas principales, es decir, como herramienta para los partidos, y ahí ya están, primero es la transparencia, la lucha contra la corrupción que se está viviendo, y también sin duda el regreso que tenemos que tener a la democracia y a la institucionalidad. Y fíjate, con el tribunal, yo solo quiero definir ahí mi posición. Yo no espero mucho, en realidad estoy bien apático en el sentido de que no sé qué va a hacer el tribunal, porque la principal transgresión que es un gran elefante que está ahí, no van a hacer nada, que es con la candidatura del ciudadano presidente. Ahora ya en pequeñeces creo de que poco pueden hacer, es decir, el problema medular ahí está y se están corriendo de él. Aunque todavía no han aceptado la posición oficial, aunque todavía no se han concretado los pasos para esa inscripción, pero todo apunta de que se van a hacer el del ojo pacho y con la excusa de que tengo que hacerle caso a la sentencia de la sala, a la resolución, voy a inscribir. Entonces, por eso es que te digo yo que en lo personal espero poco de este tribunal, pero sí, ojalá que en el transcurso de esta campaña se vaya viendo una disposición diferente, porque es necesario, no puede... Y que no todos te los veo magistrados... convencido. No, es que lo que pasa es que esa parte de que le va a hacer caso a la sala, yo de hecho escribí un artículo respecto a eso. Sí, o sea, que hay que cumplir las sentencias de la sala, las de antes, las de ahora y las que vengan en el futuro. Y yo me remonté al 2018, cuando el entonces candidato Nayib Bukele andaba buscando un vehículo, porque acuérdate que lo expulsó el FMLN, convocó a elecciones como movimiento, como partido en formación, y le dijeron que lo anulaban, ¿verdad? Y entonces él estaba por inscribirse en el CD y la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia en la que dijo que cancelaran el CD y el tribunal lo canceló. La justificación que dan es que le dieron cumplimiento a una sentencia que ya era que ya estaba, es correcto. Entonces, justo en ese momento. pero cancelan y no, se no queda, fue la sala, fue el tribunal. El tribunal, no fue la sala. No, la sala dice, la sala era vieja. La sentencia era vieja. Sí, pero por la sala- eso el Sí, tribunal hace cumplir una sentencia que... o sea, si tú ves la resolución de cancelación, del asiento de cancelación, Y dice había un diputado. que con mandato de la sentencia número tal de la Sala de lo Constitucional. Y existía un diputado que era la excepción a la regla. No se podía cancelar. Ya no, porque el materialmente partido, ya había un diputado, tenía representación, entonces debiese haber tenido, ya habían derechos adquiridos por este diputado que entró, entonces no podían cancelar el CD, pero lo cancelaron. ¿Y qué dijeron? Estamos actuando en cumplimiento de la sala, de lo que dice la sala. Ahora que hay una resolución también, que es un cambio de criterio con respecto al segundo mandato, que es la candidatura del presidente Bukele, ahora decimos que no debería el tribunal de hacerlo. ¿Por qué? O sea, el tribunal debe porque cumplir, esta sala es inconstitucional. Y lo que pasa es que no. ¿Y por qué? ¿Y quién lo dice? Ahí están los mecanismos para poder... ahí están ¿Y cómo fue compuesta esta sala? Es que miren. ¿Cuál es el mecanismo? Es que no, los mecanismos vayan a presentar la inconstitucionalidad ante la, y no tienen suplentes. No saben ustedes que un exoneración cuando te presentan, ¿y quién los nombró? cuando te presentan, tú te tienes que exonerar si es tu mismo cargo. No, pero, o sea, para conocer, cuando hablamos de cumplimiento de sentencias también, Juan, yo creo que se les olvidó cumplir la sentencia del 1 de mayo del 2021. ¿Se acuerdan? Esa no la cumplieron. ¿Se acuerdan también? Ya hemos hablado aquí de las elecciones de magistrados, de los 4 magníficos, ya hablamos de los nombramientos irregulares de 2 de los 4 magníficos. No estamos hablando de inscripción. No, pero tiene que ver mucho con... No, pero, ¿cuál sentencia? ¿Cuál sentencia del 1 de mayo del 2021? ¿Cuál sentencia? La que se emitió, la de los magistrados, que a los que le dieron el golpe, ellos emitieron una sala. Ustedes hablan del mandamiento de inconstitucionalidad de junio del 2021. Un mandamiento de constitucionalidad emitido cuando ya no eran magistrados. Y siendo juez y parte, ¿verdad? Lo que sucede es que, miren, la Constitución es bien sencilla. Los funcionarios no tienen más atribuciones que la ley le confiere. Los diputados también tienen que acatar eso. Y esos magistrados que ya no eran magistrados en ese momento se tomaron la atribución de iniciar oficiosamente una inconstitucionalidad. Esa no es atribución de ellos, pero ya no eran magistrados, nunca lo habían hecho, pero como se les tocó sus intereses, ahí con mucho respeto porque le tengo aprecio a por lo menos 2 de ellos, entonces ahí sí lo hicieron, pero fueron juez y parte, es decir, ahí hubo 3 vulneraciones consecutivas
Hay una narración medio novelesca que salió en un medio que dice que viendo la televisión y redactando los mandamientos. Es decir, es un tanto hipócrita venir a hablar de la inconstitucionalidad del nombramiento de estos magistrados, pero asumir que la sala 2009-2018 sí es legítima. Para mí, aquella tiene los mismos vicios y es tan constitucional como esta mientras no se ha declarado lo contrario. Nos guste o no nos guste. Vamos a entrar con ese debate cuando regresemos en el siguiente bloque. Vamos a la pausa 7:22. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Había quedado darte la palabra, Vladimir. No, solo... Y seguimos con este debate porque al final tiene que ver un punto de partida sobre el tema de la legitimidad, legalidad que pueden tener todo el funcionamiento de la campaña electoral. No, yo solo, lo que se ha venido diciendo siempre, es decir, aquí hay discursos y yo comparto lo que dice Tania, o sea, aquí hay hipocresía hasta en la frente, es decir... Unos dicen otra cosa, cuando antes... ¿Hasta en el frente o en la frente? Hasta en la frente. No te escuché. Hasta en la frente. Es decir, para unos sí era importante lo que decía la sala anterior, hoy ya no, hoy no les gusta lo de... Es decir, pero hay un hecho irrefutable, y es que se le dio un golpe a esta sala, y esta sala es inconstitucional. Entonces, a partir de ahí, así como lo dijo el ex magistrado Sidney en una entrevista, ¿verdad? O sea, después te dio solo la sala. Hay un problema de origen y podemos decir lo que quieran, pues, y yo sé que los abogados son especialistas en eso, pero es un hecho irrefutable, y por eso es que yo digo aquí hay hipocresía hasta en la frente, y me parece que seguir discutiendo sobre ese tema sí es importante, porque te decía yo, ahí está el gran elefante que el tribunal no está viendo, y le tengo poca fe que vaya a hacer algunas otras cosas importantes con temas más pequeños. No te veo convencido, Juan. No, es que para mí, mientras no haya una sentencia o un mandamiento judicial que me diga que una sala es inconstitucional, yo no voy a decir que es inconstitucional. O sea, y creo que ningún abogado o ningún estudiante de derecho te va a decir que algo es inconstitucional si no ha sido declarado por el ente que es por la sala, pues, que es el máximo intérprete. Yo sí conozco abogados que dicen que es inconstitucional. Pues sí, que se autodenominan constitucionalistas, pues sí, ellos, y que se creen la voz de Dios. Todo depende del cristal con que lo querrás ver, ¿verdad? Mira, desde la burbuja, si tú no eres magistrado o juez para decir eso, es una simple opinión. Y es respetable y está igual bien, del otro lado y también. Está bien, pero lo que es de obligatorio cumplimiento son las sentencias. Antes de que cerremos el tema de lo electoral, me quedé con la idea que no es posible que nosotros escuchemos a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral decir o dar declaraciones que no tienen competencia sobre la campaña adelantada que pueda estarse realizando fuera de El Salvador. Por eso yo quería escuchar la opinión, o quiero escuchar la opinión, y creo que muchos salvadoreños queremos escuchar la opinión de expertos en materia electoral, porque por lo menos en mi lógica jurídica a mí eso me parece aberrante, que un magistrado te venga a decir eso cuando, si es un salvadoreño, y es una lógica bien simple, ni siquiera es jurídica, si es un salvadoreño, está inscrito como candidato en El Salvador, se rige bajo las leyes salvadoreñas su candidatura y su posible elección y su campaña, y yo ¿por qué no lo voy a poder sancionar solo porque anda en el extranjero? Si yo no lo voy a ir a demandar en Estados Unidos, en Canadá o en donde sea que esté haciendo la campaña. Y con el agravante se le va a sancionar aquí por la territorialidad, por la personalidad, porque es un salvadoreño, porque pretende ser funcionario en El Salvador bajo las leyes salvadoreñas. Entonces es inconcebible que escuchemos a un magistrado hacer semejantes afirmaciones. Creo que es un desliz totalmente esa declaración. Creo que es un error lo que planteó. Incluso ellos visitan muchos países acompañando procesos electorales, y ahí en esos países pueden pedir asesoría de cómo controlar campañas, incluso en redes sociales y ese tipo de cosas, y cómo es sancionada ese tipo de campañas como tal. O sea, sí se puede. Y el tribunal inclusive tiene facultades constitucionales para poder aplicar directamente esos controles desde la Constitución sin necesidad de tener una ley secundaria. Y si les faltan los controles, buscar a los diputados para que le den iniciativa de ley. Yo quiero decir algo con respecto a eso, y miren, y lo vamos a escuchar ya muy seguido esto. El máximo tribunal, la máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Por Constitución. Por Constitución. Y el proceso electoral engloba todo desde las campañas internas, desde la preparación de todo
todo. Que debería de controlar mucho mejor la campaña, las primarias también de los partidos. Entonces, si el voto en el exterior requiere que haya campaña en el exterior y esa campaña va a ser parte del proceso electoral y es de hecho parte del proceso electoral, el tribunal tiene plenas competencias para controlarlo, a mi juicio. Porque el proceso electoral es uno solo. No es que las elecciones son aquí y en Estados Unidos son otras elecciones o en otra parte del mundo, porque es voto en el extranjero, ¿verdad? En todos los países. No, entonces si tú eres la máxima autoridad y regulas todo el proceso electoral, donde sea que haya un salvadoreño haciendo campaña, donde sea que haya un salvadoreño solicitando el voto y donde sea que va a haber una urna de votación, el tribunal tiene plenas competencias sin menoscabar la soberanía de los países. Eso sí, vamos al proceso. Hay suficiente jurisprudencia que define qué es campaña, porque también ya no creo yo que es momento de estar diciendo que campaña solo es pedir el voto y decir marquen la bandera. ¿Qué es entonces? Está definido claramente, o sea, es cualquier acción que tú hagas para promover la imagen de un candidato o en contra de otro candidato para que la gente vote o deje de votar por él, eso es una campaña. Por eso digo el rol ciudadano y del Tribunal Constitucional, porque si van a sentar líneas o van a interponer recursos, también, es decir, hay diversos actores y todos debemos ser parte consciente de lo que representamos. Uno de los principales retos del Tribunal Supremo Electoral como tal será controlar todo este tema de las campañas electorales, o sea, porque en todo lo demás siempre es un gran yo no reto. quiero ver en la época del silencio electoral, de los 3 días que hay silencio electoral y la gente tuiteando. Yo eso estoy esperando qué mecanismos va a utilizar el tribunal. Deberían ver Brasil, deberían ver a Brasil y tenemos ahí varios. Intenso debate se generó en la Asamblea Legislativa tras la aprobación de la transferencia de diferentes bienes de la DOM a la constructora El Salvador SADCB, una sociedad anónima de la que la DOM forma parte, pero decía la oposición, se desconoce el fondo, trasfondo y los dueños incluso a dónde está transfiriendo cosas públicas hacia un sector privado. No sé. Pero fíjate, Ernesto, que ya hubo una ley que el año pasado aprobaron en donde se exime del control de la Corte de Cuentas a ciertas sociedades que se puedan conformar por parte de las autónomas. Ajá, correcto. Las famosas sociedades Eso mixtas. es algo que en su momento lo dijimos en este panel, que era inconcebible que fondos estatales, es decir, fondos de nuestros impuestos, de los salvadoreños que pagamos impuestos, no se puedan controlar a través del ente Contralor Nacional por Constitución, que es la Corte de Cuentas de la República. Y eso yo no lo vería como algo sano, ni positivo, ni como evolutivo o progresivo, si lo vemos desde el tema de derechos humanos o de derechos fundamentales. Vaya, dejémoslo ahí. Porque al contrario, esto parecería una regresión en el tema de rendición de cuentas, de transparencia, porque evidentemente si hay un fuerte, grande, enorme, visible y evidente talón de Aquiles de este gobierno, pues es la transparencia y la reserva excesiva de información que hacen. Entonces, cuando nosotros hacemos y oímos que se están transfiriendo bienes estatales, por muy de economía mixta que sea, o que se pueda justificar que ese es el aporte estatal, creo que dejar esto sin Contraloría o dejarlo sin transparencia son 2 errores que van a pasar la balanza, si no ahora, tarde o temprano, porque no es posible que no exista Contraloría y no es posible que los ciudadanos no tengamos acceso a conocer esta información. Yo creo que en ese tema sí es clave la Contraloría que se debe hacer. A veces las buenas intenciones pueden ser malinterpretadas. Y la forma en la que... Y gente aprovecharse de eso. Correcto, y la forma en la que tú desapareces todo eso que puede prestarse a malas interpretaciones es siendo transparente en ese sentido. Yo sí le daría un compás de espera porque está la creación de esta nueva empresa de economía mixta. Yo esperaría en el registro de comercio donde tengan que inscribirse, tendrán que aparecer los socios que van a estar ahí y yo sí esperaría los accionistas que van a ser. Es correcto, entonces yo creo que yo le daría ese compás de espera, pero sí, si la intención es buena y no la transparentamos, creo que podemos darle elementos para que incluso se pueden prestar a... Vamos a ver, mira, hay otro tema ahí que un tribunal de justicia ordenó a la Fiscalía investigar a centros penales por incumplimiento de mandatos judiciales, a efecto de poder investigar por qué razón las autoridades,
cuando hay una orden judicial para que las personas salgan, estas no se aplican. Vamos a ver, ese es otro tema también muy importante que esta semana se conoció. Vamos a ver, Vladimir. Sí, mira, yo creo que sí, ha sido noticia, ¿verdad? Bueno, hemos visto muchos ciudadanos que han estado en procesos judiciales y que, como tú dices, ¿verdad? Hay una orden judicial para que puedan salir ellos en libertad y parece es parte de la noticia que se conoció este día. Y en centros penales no ejecutan esa orden. Yo creo que esto redunda siempre en ese abuso de poder que estamos viendo. Yo no sé si esto lo hacen con todos o realmente está como clasificado y está detallado con quienes, pero al parecer eso es, porque si tú te fijas, quienes se han quejado y justamente quienes han puesto esta denuncia y quienes han hecho esfuerzos para que esto se pueda revertir han sido familiares o el grupo de abogados de estos imputados de personas detenidas. Sí, pero personas detenidas que han sido de la oposición. Y ahí puede ser que hayan otros casos, por supuesto, pero en la gran mayoría, ahí yo vi, hay un comité de familiares que también se pronunció al respecto y son familiares de exfuncionarios de gobiernos anteriores. Y en este caso del ex suegro del expresidente Mauricio Funes, porque te ponía el ejemplo. Sí, y hay otros, ¿verdad? Y de hecho hay un familiares de la exministra Violeta Mengíbar, del exdiputado Calixto Mejía y así otros. Entonces, es preocupante, pues, porque se supone que estamos en una sociedad en la que la institucionalidad debe de funcionar y es fundamental que haya respeto e independencia de los poderes del Estado y el poder judicial debe ser respetado y y así como han dicho en esta mesa, cuando hay una resolución, claro, hay que respetarla, hay que ejecutarla. Entonces creo que no abonen nada de que por medio de la Dirección de Centros Penales se detenga. Eso da mucha desconfianza, eso da mucha incertidumbre y sobre todo le pone neblina al ambiente democrático que nosotros estamos teniendo. Vamos a ver, Tania. Ese tema es muy interesante. Y vanando un poco el caso del tema del saqueo público, que es el que tiene que ver esto con el resto de las... Dos cosas. Uno, mis felicitaciones de verdad al valor, porque hay que tener mucho valor para hacer, en un caso como ese, precisamente, que todos despreciamos, de corrupción, de tanto robo que hubo, de tantas complicidades. Lamentablemente es en este caso en el que lo hicieron, pero bueno, lo hicieron. Ojalá y otros tribunales también estuvieran certificando todos a la Fiscalía en los casos, porque hay varios casos donde ya pasaron control judicial, personas detenidas bajo el marco del régimen, en donde se ha ordenado su libertad y no se han ejecutado esas órdenes de libertad. Han pasado más de 4 meses, no se ejecutan y cuando las vienen a ejecutar, la policía los vuelve a detener, solo que son por los mismos hechos, pero le cambian delito. Y eso no está bien, tienen que cesar ese comportamiento. Y los tribunales de sentencia, todos deberían estar certificando a la Fiscalía General de la República, a la Dirección de Centros Penales para que se investigue esta desobediencia. Ahí le ponen desobediencia a mandato judicial y le ponen privación de libertad, me parecen, pero los delitos correctos son desobediencia plena o plana y llana, y el delito de privación de libertad por funcionario, empleado o agente de autoridad pública. Entonces son dos delitos que sí se podrían configurar perfectamente si de forma deliberada no se están ejecutando estas órdenes, porque son órdenes. No se le está diciendo, mire, pónganlo en libertad, tal vez se le presta la voluntad. No, se le ordena poner en libertad y deben ejecutarlo. Hay un cierto margen que, a pesar del régimen, debe ser también un margen considerable, no permanente de 4, 5, 6 meses, sino que si antes se tomaban 8 horas, pues que se tomen 3 días si quieren, para verificar que no hay procesos en otros juzgados pendientes. Hay una unidad de disposiciones judiciales de la Corte que verifica si hay pendientes para estas personas procesadas, pero deben cumplir con las órdenes y es un buen precedente que están sentando en este tribunal, lamentablemente en este caso, pero es un buen precedente que se sienta en el aspecto que hay que certificar a las autoridades que sean responsables del abuso desmedido de sus potestades. Y también hay que considerar, por otra parte, que no es primera vez, no podría ser que esté sucediendo y nosotros juzgando mal, que hay muchos casos en los que no se ejecutan las órdenes porque en el caso, por lo menos de saqueo público, se ha ordenado arresto domiciliario y eso requiere elementos policiales que estén permanentemente custodiando la vivienda de la persona que va a estar arrestada, o que se le ponga un grillete además, y grillete lo conocemos nosotros comúnmente, y que esos elementos no estén en disponibilidad en este momento de las autoridades por el marco mismo del régimen y la utilización de los elementos en otras actividades de seguridad pública. Pero, sin embargo, es un buen precedente porque si ese es el escenario,
tendrá ya la Dirección de Centros Penales que justificarlo en la Fiscalía, que es donde corresponde. Entonces, ojalá y este ejemplo sirva para que más jueces, primero, para que estos jueces no sean sancionados ni removidos porque han cumplido con su trabajo. Este es su trabajo, este es su deber, es un mandato constitucional. Que no sean sancionados por ello y ojalá más jueces lo repliquen, porque son demasiadas las órdenes de libertad que no se ejecutan. Y aprovechar el paréntesis que desde casi el inicio de esta gestión, los abogados profesionales no pueden, en el ejercicio de la profesión liberal, no podemos visitar a nuestros defendidos, independientemente que no son del marco del régimen, que no son detenidos del régimen, son detenidos por derecho penal común o por delitos comunes. No se nos permite verlos y eso pues claramente dificulta el ejercicio tanto derecho de defensa material como técnica. He visto como uno solo y realmente afecta al ejercicio de la profesión, pero principalmente los derechos de las personas procesadas. Ok. Juan y Carlos, le doy la palabra porque me están pidiendo pausa. Yo regresamos. creo que, le doy la palabra, pausa. Sí, para que nos ampliemos un poco. Pausa a esta hora. Son las 7:39. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Juan, había quedado darte la palabra y también Carlos. Y abrimos un poquito el debate en este tema porque yo creo que también tiene partes neurálgicas. Yo tengo un pensamiento muy con vocación democrática y de respeto al Estado de Derecho. Entonces yo no podría decir que estas resoluciones, estas sí, estas no. Eso no puede ser. En un Estado de Derecho, todas las resoluciones judiciales, no solo las de la Sala de lo Constitucional, sino que todas las resoluciones judiciales, cuando han adquirido grado de firmeza, son de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Ahora, si hay en algún momento algún medio impugnativo o algo que todavía no ha hecho que una resolución judicial no esté en firme, pues entonces ahí habría que ver. Pero si es una resolución emitida por un tribunal competente y te ordena hacer algo, lo que tienen que hacer las otras autoridades es respetarlo, ¿verdad? Independientemente sea quien sea. Yo también tengo mis reservas, que este caso es del suegro del expresidente Mauricio Funes, ¿verdad? Y son alrededor de, no sé si son como 135 mil dólares, eso sí, pero independientemente de eso, en un Estado de Derecho debe funcionar el respeto a la independencia judicial y en lo que las resoluciones de los tribunales en general, no solo de la Sala, no hay que cometer ese error, sino que todos los tribunales en un Estado de Derecho emiten resoluciones y si no han sido impugnadas y si son resoluciones que adquieren grado de firmeza, son de obligatorio cumplimiento. Entonces yo creo que es un paso importante. La Fiscalía tiene que investigar. También lo que sí aplaudo yo es que los abogados han buscado los mecanismos institucionales para obtener este resultado, porque también yo sinceramente desconozco lo que en diferentes redes, en el marco del régimen, dicen que hay cartas de libertad y que no los liberan y todo. Pues si eso es así, que utilicen los medios institucionales, porque una resolución en este sentido, el mensaje que me manda a mí es que la institucionalidad funciona y que hay jueces que emiten resoluciones de esta naturaleza y que para mí, en mi vocación democrática y en mi vocación del respeto al Estado de Derecho, debe de ser de obligatorio cumplimiento y que se realicen las investigaciones por parte de la Fiscalía y sean ellos pues que determinen si hay algún tipo de responsabilidad o cuáles son las circunstancias por las que este caso y los demás casos que puedan haber ha ocurrido la situación. Carlos, te veo pensativo. No, fíjate que a mí me llama muchísimo la atención de dónde le viene tanto poder a centros penales y tanta protección. Porque este caso en particular que ahora tú estás tocando del desacato de órdenes judiciales, de tribunales. En términos generales, tal vez no hay implícito en el tema este. No, claro, o sea, pero hay desacato porque lamentablemente ese es un caso que es bien polémico, como dicen nuestros amigos. Pero es que hay muchísimos casos de personas bajo el régimen de excepción que tienen órdenes de los tribunales de libertad y no hacen caso en centros penales. Pero es que no solo es en eso que centros penales lo protegen o no le hacen caso, no le importa y tiene poder. Veamos el tema de las torturas sistemáticas en los centros penales. Veamos todos los casos de señalamientos de corrupción, no uno, muchos casos de señalamientos de corrupción en centros penales y no se hace absolutamente nada. O sea, yo creo que es interesante ver el nivel de esa protección que está teniendo esa institución a pesar de todo lo que la gente ya conoce de ellos. Bueno. Eso de los torturadores me recordé de una nota periodística investigativa que leí esta semana y
Es cierto que los hay, los hemos dicho, lo hemos denunciado muchas veces aquí en este panel. Hay indicios que fuertemente nos indican que sí los hay. Sin embargo, esa información hay que dársela a la Fiscalía. Exponer con nombre y apellido a una presunta persona torturadora, porque digo presunta, así como digo presunto pandillero, presunta persona torturadora, en todas las redes, y que se haga viral o buscar que se haga viral, es prácticamente ponerle una cruz en el pecho. Porque, es decir, si este es el torturador de los que puedan ser pandilleros que están adentro, afuera tiene familiares que lo pueden ir a buscar, ya lo identificaron con su nombre y apellido, lo pueden ir a buscar para matarlo. Y no lo protejo porque es un torturador y debe estar preso como criminal que es, si acaso lo es, y resulta responsable. Pero para que resulte responsable y sancionarlo por lo que presuntamente se ha dicho en esta nota, tienen que llevárselo preso, iniciarle una investigación. Tiene que denunciarlo un medio periodístico. ¿Por qué? Porque el Estado no hace nada por defender eso. Sí, pero que lleve la denuncia y no exponga la identidad de una persona. Si lo hubiera hecho el gobierno, hubiera estado mal. Pero es que el periodismo no... Está mal si lo hace el gobierno o si no lo hace el gobierno. Hacer eso. El periodismo está para revelar los casos. De eso se trata el periodismo. Completamente de acuerdo, pero no exponer la vida de las personas. Bueno, de forma tan irresponsable como lo hizo ese medio. Es como cuando estaban escondiendo a los soldados. Bueno, por eso, pero entonces sí está bueno que expongamos al torturador y que lo maten porque es torturador, presunto, y no en los pandilleros. Que lo vayan a zampar al bote donde corresponde estar, igual que los 6 soldados que violaron a la menor allá en la playa de Misata. Pero es insensato de parte de un medio hacer esa exposición de una forma tan irresponsable. Creo que el rol periodístico es precisamente eso, ante la falta de un Estado que no hace nada por detener eso. Es que no estoy cuestionando eso, Carlos. La nota está, pero se le puede haber puesto Julián N. ¿Por qué dar el nombre y el apellido de la persona que al salir, el familiar del pandillero que está detenido donde él trabaja, hay un mar de testigos que lo identifican con nombre y apellido, ¿por qué no lo van a denunciar? Que lo vayan a denunciar a la Fiscalía. ¿Es su rol? Pero no es el rol de un, se supone, periódico. No, exponer la vida de las personas. Pregúntele, él es periodista. Sí, pero no es de la gama de que se autodenominan periodistas investigativos. No vas a exponer la vida de las personas solo por exponer la noticia. La noticia se puede hacer saber sin necesidad de poner en peligro la vida de las personas. Dependiendo de los señalamientos que tengan y los testigos que tengan y las pruebas que tengan. Sí, pero exponer la persona, eso le corresponde a las autoridades. No, porque entonces ¿cómo lo van a exponer? ¿Cómo lo van a denunciar? Es lo que hablábamos. ¿Por qué no sacaban al entonces sargento? Que lo maten los familiares de los pandilleros al salir. ¿Qué cuestionamos aquí la semana pasada? Que había que exponer a los 6 violadores de la niña de Misata. Pero eran las autoridades y era para que posibles para que lo puedan identificar. Víctimas lo identificaran, correcto, pero es la autoridad. Que ahora con ese reportaje de Factum, muchos más gente que ha sido torturada va a decir, sí, es cierto, ese es el fulano que a mí me torturó también. Usted leyó otro, porque yo no leí ninguno de Factum. Bueno, no sé si era Factum, yo creo que sí. No. Bueno, no sé, pero era uno de los periódicos de investigación. No, solo 2 cosas. Yo creo que aquí lo fundamental es que también es basado en testimonios, ¿verdad? Entonces, claro. Y me imagino que todos los testimonios... Hay evidencia. Es él, ¿verdad? Y yo creo que, me imagino yo que entre las fundamentaciones de un trabajo periodístico de ese tipo, está habilitado, pues, mencionar con nombre y apellido al que están acusando. Pero yo solo quería mencionar que ahora, en el tema que estamos hablando sobre la denuncia que ha hecho los jueces sobre el incumplimiento que están haciendo en centros penales, yo creo que ahora es importante ver el trabajo de la Fiscalía, es decir, cómo va a reaccionar ante estos casos, porque es decir, deberíamos de estar a la expectativa de cuál va a ser el final de esto, si es verdad que la Fiscalía va a investigar, va a deducir responsabilidades y va a castigar este comportamiento que es de desacato. Entonces yo creo que va a ser fundamental que en los próximos semanas o meses podamos tener claridad sobre si la Fiscalía actuó o no en ese sentido. Fíjate que hay una pregunta, a ver, Juan, yo sé que tú quieres opinar también sobre esto y no sé en qué estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero bueno, dice esta pregunta, buenos días Ernesto, mi pregunta es ¿por qué cuando son funcionarios le hacen tener lástima y hablan las familias por ellos y las personas civiles cuando son sospechosas a esos hay que condenarlos directamente, ¿no? Yo creo que hay un error de apreciación, de hecho hay... Aquí los funcionarios son los que más se exponen. Sí, de hecho deberían de ser los más expuestos porque hay un reproche mayor por el rol, correcto. Pero aquí hay incluso hasta hubo un centro penal que este gobierno clausuró en Metapán, en donde los detenidos y condenados todos eran exfuncionarios públicos, eran profesionales de la abogacía, ex empleados judiciales, es decir, todo era cuestiones públicas porque si los mezclas
Con los comunes lo que puede pasar es que los van a matar porque ese es el juez que me condenó o ese es el policía que me capturó. Entonces tiene un sentido de ser, no es que se les esté protegiendo más. Incluso esa cárcel ni siquiera era de este gobierno la cerró porque estaba en la ciudad, pero ahí estaban y tenían un objeto de ser. El hecho del sector 9 no es que tengan privilegios, es que están separados de la población común porque los pueden matar si los mezclan. Juan, mira, no sé, también dicen, buenos días Ernesto, interesante la presunción de inocencia, pero si es médico. Aquí lo criticamos también, sí, es que, la exposición excesiva por... Es que depende también qué delitos y todo. Y miren, es que aquí hay un límite entre la libertad de expresión y el honor de las personas, ¿verdad? No debemos de cometer el error de que al nomás se exponga un nombre por X o Y razón ya estamos condenando, ¿verdad? Y eso es lo que ha ocurrido en este país a lo largo del tiempo, ¿verdad? La presunción de inocencia es un principio básico también del Estado de Derecho. Ahora, hay casos atroces, por ejemplo el de los soldados, que ese caso pónganle el nombre y apellido y todo, diferenciando, eso sí, su familia, que quizás nada tendrá que ver con eso, pero estos sujetos así hay que exponerlos en máximo más cuando son funcionarios públicos o son empleados, o en ese caso particular que es un agente de autoridad que está llamado a cuidar a la población. Pero por ejemplo en el caso del médico, así como lo sacaron esposadito, lo hubieran sacado después cuando salió libre. Es correcto, entonces ahí es donde tiene que cuidarse el límite entre la libertad de expresión que tenemos todos, pues, y más aún los medios de comunicación, y el honor de las personas cuando han salido de un proceso que nunca ocurre, pues que cuando ya salen en libertad o consiguen su sobreseimiento definitivo, no hay ningún medio que diga, miren, aquel médico o aquel profesional o aquella persona normal, común y corriente que enfrentó un proceso penal después de 1 año y medio ya resultó libre, no sale de eso en las noticias, ¿verdad? Y creo que esa es la parte que nos falta. Y esto de que esas ONG que apoyan a los que no han salido, a los que han salido, no pueden poner ellos el aviso, dice, con la información. Yo creo que sí lo han hecho. Eso es lo que yo digo, ¿verdad? Que en este caso llama la atención que los abogados han acudido a la institucionalidad y han obtenido este resultado por parte del juez. Entonces, si estos casos que salen en redes sociales y todo, si de verdad existen, que vayan a la institucionalidad, pues que acudan a la institucionalidad a ver qué resultados obtienen, que esperaría yo que si es cierto, hayan jueces que tengan eso, o sea, no que tiene que ser valentía, sino que solo que cumplan su trabajo, sí, y le den su, o sea, no es de tener valentía o no, sino que si hay elementos, si ellos ya han emitido una carta de libertad o una resolución que ordena algún tipo de situación que tenga que salir una persona de un centro penal, eso se tiene que respetar. Y los jueces, la facultad del órgano jurisdiccional es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y si han emitido una resolución en un sentido, tienen que darle seguimiento al cumplimiento de esa resolución, y eso es lo que ha pasado en este caso, pues, que han ocupado los abogados, repito. El caso, yo no sé por qué esos criterios de arresto domiciliar a gente que está involucrada en cuestiones de dinero y en gente que es Juan Pérez, no le dan arresto domiciliar porque vive allá. Eso digamos y sería otro tema. Arroba ahí lichuli-bajo, ¿qué dice? Esa es tu cuenta, ¿verdad? Esa es la cuenta. No, reitero, yo creo que aquí, a ver, hay que celebrar que ya se dio ese paso, ¿verdad? De los jueces y que le ha pedido a la Fiscalía. Repito, lo importante es ver cómo se soluciona este tema y cómo la Fiscalía va a actuar. Para mí ese ahora es el punto fundamental. Si pueden sentar un precedente, porque se ha visto y lo hemos visto tan público y tan mediático cuando se trata de un imputado que fue funcionario o que tiene alguna relevancia mediática, pues parece que contra ellos se enfilan las fuerzas de estos centros penales y evitan que puedan quedar en libertad, y como dicen, hasta ni siquiera logran poner un pie fuera cuando ya nuevamente los capturan y les están imputando otro delito. Entonces yo creo que la Fiscalía hoy... Posiblemente. Es decir, si le pusieron la primera vez agrupaciones ilícitas, la segunda vez le ponen organizaciones terroristas o le ponen limitación ilegal de la... Exacto. Es lo mismo, son los mismos hechos. Con otros términos. No, y esa es una gran, imagínate, una gran frustración para los familiares. Es una forma de desobediencia eso. No, y para los familiares y también para el equipo jurídico, pues, que está atendiendo esos casos, ver que el poder del Estado no está funcionando como debería ser y la institucionalidad no se respeta. Entonces, ojalá que en este caso la Fiscalía pueda darnos buenas noticias y que haga prevalecer el Estado de Derecho.
No, yo estoy completamente de acuerdo porque en principio si yo ejerzo la profesión a mí se me dificulta bastante ejecutar lo que establecen los jueces si tenemos esa limitante, pero había algo que se me había olvidado mencionar. Hay una empleada en la dirección de centros penales desde hace muchos años que si usted llega con un escrito dirigido a la dirección no se lo quiere recibir. Esto no es de aquí, ahorita no estamos dando permiso, porque lo que nos ha tocado a los profesionales es ir a la dirección, intentar pedir permiso de visitar un reo del régimen común, ni siquiera del marco de régimen de excepción. No solo no nos dan permiso, sino que la señora no quiere ni siquiera recibir el documento, eso no estamos dándolo. Es una personal, pero desde hace muchos años ya es sistemática de la señora porque ella es la que está limitando, no es la ¿cuáles son las razones? Y ella representa a la dirección. Porque no estamos hablando de personas comunes. Ella solo dice, no estamos dando permiso en estos momentos, la dirección no los da. Entonces ni siquiera recibe y la obligación de ella es recibir el documento que va dirigido. Permiso, ¿la Corte Suprema? La dirección. Porque es que lo que sucede es que los reos están a la orden, a la orden de los tribunales, pero bajo el resguardo en los centros penales. Se esté respetando la ley. Y tienen un derecho constitucional a tener defensa. Exacto, y en este momento realmente estamos completamente imposibilitados de ejercerlo, tanto técnica nosotros como material ellos, porque es un complemento de defensa. Entonces es vamos a ver, que las autoridades a manera de conclusión de los temas que hemos tocado al inicio de la campaña, ¿qué esperas tú de la campaña entonces electoral? Regresando ya para concluir, porque ya nos quedan 2 minutos para el cierre. Yo creo que las campañas en este periodo, en estos 4 meses, sobre todo la presidencial, debe trascender y yo creo que se le debe demostrar a la gente realmente una alternativa viable para que este país pueda... ¿Como cuál, por ejemplo? No, me refiero a que las propuestas realmente sean serias, tengan un buen contenido. Y yo ya dije, yo creo que los candidatos tienen temas importantísimos. Es decir, aquí se toca el tema de la seguridad, ¿verdad? Que puede ser que ahí no tengan mucho que decir en el sentido de proponer una solución definitiva y estructural. Y aparte de eso, que la población es lo que más avala y... Sí, hay que reconocerlo, pero sin embargo en ese tema hay áreas en las que sí se puede mejorar y en que puede ser una propuesta de parte de los candidatos de oposición y también sin duda en el tema económico, es decir, el tema económico de la familia salvadoreña es gravísimo. El problema que estamos teniendo con el abastecimiento de alimentos, de granos básicos es gravísimo. El tema de la corrupción, de la transparencia, yo creo que esos son temas que tienen que tener una relevancia que puede ser que la gente lo vea desde otra óptica y reflexione en el sentido de que se ha hecho poco o nada en ese sentido. Mira, hay solamente un tema más, que yo creo que en la ejecución también de los proyectos públicos hay también mucha deficiencia que hemos visto a lo largo de estos años en donde también los candidatos pueden tener ahí madera donde construir. Yo quiero cerrar rápidamente celebrando lo que sucedió esta semana de sentar en el banquillo de los acusados al expresidente de Bandesal, presunto corrupto, que el presidente dijo, voy a luchar contra la corrupción, incluso si son los míos. Y nosotros aquí en este panel hemos cuestionado muchas veces que hay muchas deudas pendientes, pasadas y presentes. Y pues nos dio la respuesta, ¿verdad? Aquel que haya tocado el dinero de la gente, siéntese a esperar su turno para la cárcel. Así que esperamos ansiosamente. Ya sacaron un numerito. Aprovechando el cierre con el tema de la campaña presidencial. 2 cosas. Uno, un llamado al Tribunal Supremo Electoral a que controle de una mejor forma el tema de la campaña. Sí. Yo creo que es fundamental porque tenemos un actor que tiene muchos recursos a la disposición. Y lo segundo es invitar a los candidatos de la oposición a que no pierdan los espacios que ya tienen habilitados en este momento. Sabemos que están contra viento y marea, pero hay que ser creativos, ¿verdad? Y tienen un espacio en este momento disponible y hay que aprovecharlo siendo creativos. Yo creo que como ha sido en el reciente pasado democrático y la democracia que tenemos en este país, la campaña tiene que ser una fiesta cívica, una fiesta democrática en la que cada quien presente las propuestas. Yo creo que se va a materializar lo que las encuestas dicen, pero eso lo vamos a esperar hasta el 4 de febrero. Pero hay que vivir esa fiesta democrática del proceso como tal, y pues yo eso espero que la gente, independientemente apoyen a uno u otro partido, se haga una campaña de altura, una campaña con respeto a los demás, que no haya violencia política, que no hayan cuestiones, que no haya cuestiones yo creo que estos son los espacios. Yo creo que estos son los espacios para hacer esos llamados. ¿De qué
país está hablando. No, pero son los espacios para hacer esos llamados, ¿no? Entonces, yo quiero aprovechar eso para que lo vivamos. Ya están corriendo ahí. Ya nos corren. Nos vemos entonces el próximo viernes, si Dios lo permite. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.